Saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. El punto 1349 del Catecismo dice así: la liturgia de la palabra comprende los escritos de los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, y las memorias de los apóstoles, es decir, sus cartas, y los evangelios, después la homilía que exhorta a acoger esta palabra como lo que es verdaderamente palabra de Dios y a ponerla en práctica. Vienen luego las intercesiones por todos los hombres según la palabra del apóstol. Ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad. Eso está tomado de 1 Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 2. Bueno, la liturgia de la palabra comprende los escritos de los profetas y las memorias de los apóstoles, esas dos cosas. Como sabéis, los domingos, los días solemnes, suele haber dos lecturas y el Evangelio. Y salvo rara excepción, pues suele ser la primera lectura del Antiguo Testamento, la segunda lectura del Nuevo Testamento, esto de la memoria de los apóstoles, y luego el Evangelio. Suele ser así. Puede ocurrir alguna festividad especial en la que ya la primera lectura incluso pues forma parte del Nuevo Testamento, de los escritos de los apóstoles. Alguna fecha señalada y especial puede ser, como por ejemplo el día de Pentecostés, pero no suele ser lo normal. Ya llama la atención el hecho de que hay como un crecimiento en la palabra, ¿no? En la palabra de Dios hay una expectación progresiva hasta el Evangelio. De hecho, yo creo que hay dos signos bien claros, ¿no? El hecho de que se escuche sentado la palabra de Dios y que cuando llegue el Evangelio en la aleluya nos pongamos de pie, eso ya es muy significativo. Toda la palabra, toda la revelación era una preparación para la llegada de Jesucristo. De muchas formas habló antiguamente el Señor por los profetas, pero llegado a la culminación de los tiempos nos ha hablado por Jesucristo. ¿Recordáis ese pasaje de la Sagrada Escritura que se expresa así? De muchas formas habló antiguamente Yahvé por medio de los profetas, pero llegada a la plenitud de los tiempos nos habló por Jesucristo. Bien, por eso llega el momento del Evangelio y lo solemnizamos, ¿no? Lo solemnizamos primero poniéndonos de pie, cantando el aleluya y sabiendo que ha habido un increscendo, ¿no?, hasta llegar a la palabra de Dios en Jesucristo. Por eso también fijaros que en la última reforma litúrgica, en la unificación de las traducciones en castellano, se hizo una cosa que yo creo que también es significativa, y es que a las lecturas previas al Evangelio se responde con un palabra de Dios, te alabamos Señor. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Pero sin embargo se distingue la respuesta al Evangelio diciendo palabra del Señor en vez de palabra de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Es decir, que somos conscientes de que la palabra de Cristo mismo en el Evangelio ya no es únicamente una palabra de Dios, dicho Dios en el sentido también un poco más genérico y difuso de la palabra, sino que ese Dios se nos ha revelado en el rostro de Jesucristo. Por eso ya no solo decimos Dios, sino decimos palabra del Señor en el Evangelio, porque ese Dios nos ha hablado ya no con un rostro oculto, sino con un rostro manifestado en Jesucristo. No es lo mismo que nos hablen una palabra, pues, que uno no sabe exactamente de dónde viene, como si nos entregan un cassette, que alguien te hable en persona, rostro a rostro, mirándote a los ojos. Es verdad que las dos palabras igual vienen de la misma persona, ¿verdad? Pero mira, aunque vengan de la misma persona, cuando alguien te habla ya habiéndote descubierto su rostro, ya adquiere
otra intimidad a esa palabra. Por eso en las primeras lecturas decimos, ¿no?, palabra de Dios, y en el Evangelio decimos más todavía, palabra del Señor, porque es mi Señor. Y eso ya suena a relación personal, a tener intimidad con Él, a que Él ya me ha hablado al corazón, etcétera, etcétera. La palabra, pues, ha sido largamente preparada por la Iglesia. La Iglesia ha hecho un esfuerzo muy hermoso de haber preparado en 3 ciclos, el ciclo A, B y C, pues haber condensado todos los textos principales de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. Una persona que asiste dominicalmente los domingos a la Santa Misa, en el espacio de 3 años de asistencia los domingos a la Santa Misa, él habrá oído, habrá meditado, habrá reflexionado sobre todas las partes principales de la Sagrada Escritura, que han sido elegidas, pues, por la Iglesia y han sido ordenadas, y generalmente, como podéis observar, pues han sido elegidas de manera que la primera lectura y el Evangelio suelen tener un tema que está en conexión. Si uno quiere entender bien la liturgia dominical, un buen método es coger la primera lectura, generalmente del Antiguo Testamento, como digo, y leer también el Evangelio y ver cuál es el tema que tienen un poco en conexión entre ambos. Y así también uno entiende pues con qué voluntad también la Iglesia, nuestra Madre, pues puso esas lecturas ahí, por qué engarzó una con otra, etcétera. La segunda lectura, la lectura de la carta de los apóstoles, suele tener más ya un tema libre, que puede ser ya independiente del tema que unen, como un hilo conductor que une la primera lectura y el Evangelio. La segunda lectura suele tener un tema libre. Pero es hermoso, es hermoso el que uno se haya intentado familiarizar con esa palabra que va a escuchar y que se le va a proclamar en la Santa Misa. Es importante que se haya intentado familiarizar con ello. La existencia de pequeños misales que hoy en día se están popularizando, publicaciones sencillas, que hay por ahí muchas, que están popularizando la liturgia, nos hacen un gran bien, porque claro, tenemos una vida bastante desordenada en la que incluso saber utilizar un misal, que son pues un par de tomos o lo que sea, pues bueno, pues supone tener un poquito de calma, etcétera. Ay, ¿por dónde vamos? Y nos perdemos en las páginas y no sé qué. Bueno, pues desde luego tener los misales es lo mejor, ¿no? Pero es verdad también que hay veces que luego después hay que saber utilizarlos y ser un poco ordenados. Por eso, en esas publicaciones litúrgicas, en la que se nos da ya transcrito el Evangelio que toca cada día, o el Evangelio que toca el domingo, aunque luego cuando termine el mes o lo que sea, ese librito ya no sirva y se tire a la basura, porque ya el próximo mes, el próximo año va a ser distinto. Pero es que también esa practicidad, bueno, pues si uno tiene posibilidad de podérsela permitir, ¿no? Esa practicidad, pues vale mucho, porque es que es una joya muy grande el poder asistir a la liturgia habiéndose ya acercado o asomado a esas lecturas que nos van a ser proclamadas. Yo recuerdo con mucho cariño que en el Colegio del Sagrado Corazón de San Sebastián, en el que estudiaba de jovencito, había un sacerdote, un capellán, que nos daba la posibilidad de juntarnos los sábados para meditar las lecturas que iban a ser proclamadas el domingo. Y recuerdo eso como uno de los regalos más grandes que el Señor me dio. Porque claro, cuando uno hacía ese pequeño esfuerzo y entre nosotros nos juntábamos allí, pues no muchos jóvenes, si éramos pocos, si éramos 8 o 10, pero nos juntábamos para meditar las lecturas que iban a ser proclamadas el domingo, y después llegada la Santa Misa, cuando el sacerdote nos daba una explicación, pues uno decía, pues fíjate, está comentando justamente lo que dijo Juanito el otro día en la reunión que tuvimos el sábado. Fíjate, se está fijando en lo que dijo el otro. No, si justamente está incidiendo en lo que dije yo que sería tal. Sin duda alguna la participación en la misa es muy distinta. Es muy distinta. Porque aquí también, mirad aquí, otra forma de participación activa.
el que alguien se haya esforzado ya en acoger previamente a esa palabra que le va a ser proclamada. O sea, ha preparado un trono para recibir la palabra de Dios. Lo ha preparado. Es que si uno no prepara un trono dentro de sí para recibir la palabra que le va a ser proclamada, pues hombre, pues es que al ritmo que vivimos en esta vida, lo más fácil es que le resbale. Que le resbale y le dicen cosas, y entre que tienes la cabeza con 3 cosas ya, que estás haciendo un esfuerzo para exprimir un poco la esponja, para que puedas empaparte de lo que se te va a decir, y entre que tal es que se te escapan las cosas. Preparar un trono en el que recibir la palabra de Cristo cuando nos es proclamada en la liturgia, eso es un gran método de vivir la liturgia, un gran método, acogerla de esa forma, la palabra, ¿no? Bien, esto es lo que se nos insinúa, y luego aquí se nos ofrece un texto que es Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, en el que se dice cómo ya San Pablo, en su carta a los tesalonicenses, alaba, ensalza el que se haya acogido esa palabra como palabra de Dios. Dice así: de ahí que también por vuestra parte no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis no como palabra de hombre, sino cual es en verdad, como palabra de Dios, que permanece operante en vosotros, los creyentes. Que parece operante, o sea, que opera, que trabaja en vosotros, que la palabra de Dios no se oye, sino que se proclama, uno se abre a ella, es como espada afilada que corta dentro de nosotros, que rasga, que nos toca interiormente. Ya os he contado en alguna ocasión, creo, una anécdota de personas que igual estaban en la celebración eucarística y que cuando han escuchado la palabra de Dios y la explicación del sacerdote, etcétera, han llegado, o sea, la han escuchado de tal forma que se han sentido como que eso estaba dicho por ellos. Y alguna anécdota he vivido yo, pues que alguien te entra en la sacristía y después de la misa y te dice: oye, José Ignacio, vaya indirecta que me has echado, ¿no? Se pensaba que se lo había dicho por él, se pensaba que una determinada lectura o una determinada predicación sobre un texto de la palabra de Dios lo había vivido tan en directo que hasta había pensado que el que presidía la liturgia, que conocía su problema, le había echado una indirecta desde el púlpito. Y digo que bueno, que me alegro mucho que lo hayas entendido así, pero es que Dios tiene la capacidad de, desde la palabra suya, hablarnos a cada uno en particular, como si solo estuvieses tú. Yo igual ni sabía que estabas tú en la asamblea, pero tú te has dado cuenta, o sea, tú has percibido que esa palabra Cristo le decía por ti. Pero no ha sido una indirecta del cura, no, ha sido una directa de Jesucristo, que es distinto. Una directa de Jesucristo, no una indirecta del cura. Así es la palabra de Dios, que es capaz de incidir en nuestra vida y cambiarla, ¿no? Y transformarla. Bien, y la liturgia de la palabra concluye este punto diciendo que también incluye las intercesiones por todos los hombres, es decir, lo que llamamos las peticiones, la oración universal. La oración universal pues forma parte de esta liturgia de la palabra, porque nuestra palabra se une a la palabra de Dios. Él nos dijo: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Luego, no tengamos vergüenza de unir nuestra palabra, ¿no?, a la de Cristo, y entonces mezclamos nuestras plegarias. Y sabemos que estamos en un momento santo y en un lugar santo, y entonces presentamos ante el altar, ¿no?, nuestras peticiones, nuestras súplicas, porque somos mendigos de la gracia, ¿no? Y un mendigo, ¿qué va a hacer? Pues mendigar. No se tiene que avergonzar de ello, ¿no? ¿Cómo vamos a avergonzarnos de mendigar? Si es que es lo nuestro, ¿no? Es lo propio del mendigo. Pues por eso también se une nuestras peticiones a esa proclamación de la palabra, ¿no? Después de haberla escuchado,
después de haber permitido que Cristo nos hable en ella, que se dirija a nosotros en ella, después de ello, pues abrimos nuestro corazón a Dios. Le decimos, y míranos y escucha nuestra petición suplicante. No te olvides de estos pobres tuyos, que todo lo esperan y todo lo confían de tu misericordia. Nuestra palabra suplicante se une a esa palabra de Dios que nos ha hablado. Es como un eco de ella. Bien, pues me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.